El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Nosotros hemos venido orando años por avivamiento. Y la gente esperando una pancarta que diga avivamiento, gran avivamiento, señales y milagros, no entiende que el primer avivado tiene que ser el intercesor. El intercesor tiene que estar avivado, tiene que estar dispuesto a ir, tiene que estar dispuesto a hablar, a transmitir ese mensaje que nos cambió a nosotros. Porque cuando uno lee acerca de grandes visitaciones de Dios a su pueblo, anhela un avivamiento en su generación. Porque lo que cada avivamiento tiene en común, escúchelo bien, es la pasión por Dios. Cuando ustedes van a predicar, es la pasión por Dios que se está siendo renovada en esa vida. Por eso está esperando la hora para salir. Por eso se compromete, porque una nueva pasión está naciendo aquí adentro. Y entonces uno vive añorando que en su propia tierra se produzca un derramamiento similar del Espíritu Santo. Es bueno leer esos libros que cuentan la historia de avivamiento en otras ciudades, en otras naciones. Es bueno porque uno comienza a añorar lo mismo para su propia tierra, para su pueblo, para su nación. Si vamos a la Escritura en el libro de los Hechos, cuando los discípulos escucharon de boca de Jesús que debían esperar en Jerusalén hasta recibir poder de lo alto, esto posiblemente los perturbó. Habían pasado ya 3 años de entrenamiento con una enseñanza intensiva, con un discipulado personal, aprendiendo de cerca de su maestro. Pero cuando él se fue, ellos quedaron en la línea de partida, listos para comenzar su ministerio. Y de repente, como que el entrenador les dice, calma, todavía, yo voy a enviar la promesa de mi Padre sobre ustedes. Así que quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Era verdad que habían pasado 3 años de entrenamiento, pero Jesús siempre en todo ese periodo de entrenamiento les decía que tenía muchas cosas que decirle, pero todavía no la podían entender. Y ahora les estaba diciendo también que no estaban listos para comenzar su trabajo. A la mayoría del mundo no le interesan las cosas celestiales. Muchos otros no creen en el poder sobrenatural de Dios, simplemente porque no lo han experimentado. No han experimentado lo que es ser dirigido sobrenaturalmente por Dios. Y es posible que el apóstol Pablo, cuando se encontraba en Éfeso, en aquel lugar encontró creyentes también que no entendían lo que él les quería decir, porque en ese tiempo Éfeso era una iglesia niña. Por eso en su carta les escribió lo siguiente en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 16. No ceso, decía Pablo, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria
de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Se necesita sabiduría y revelación para que nuestros ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados. ¿Para qué? ¿Para qué tienen que ser alumbrados? Para que sepan, decía Pablo, estén al tanto de cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuál es la supereminente grandeza, dignidad, gloria de su poder para con nosotros los que creemos. Así que el poder de lo alto que Jesús les prometió a sus primeros discípulos es el mismo poder, escúchelo bien, que está disponible. Es el poder adecuado que está al alcance de todos los creyentes en todas las épocas. Pablo había experimentado al Espíritu Santo con revelación y sus ojos fueron abiertos. Sabía que ese mismo poder que le abrió los ojos a Pablo no estaba reservado para algunos escogidos, que todos los creyentes en Jesús o todos los que creyeran en Jesús como Señor y Salvador podrían experimentar lo mismo, que sus ojos sean abiertos a la verdad. ¿Por qué creemos en el Señor? Porque nuestros ojos fueron abiertos a la verdad. De otra manera, nosotros no creeríamos. Estaba tan seguro Pablo de esta realidad que él oraba sin cesar para que los creyentes de su tiempo no se conformaran con menos. El poder, ese poder prometido por Cristo, había sido puesto a disposición de todos los creyentes. Efesios, capítulo 3, verso 20. Mire lo que creía Pablo. Y aquel, decía él, que es poderoso, eficaz, activo, enérgico, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo que actúa en nosotros. A Él sea gloria por todas las edades, por los siglos de los siglos. Es el Espíritu Santo quien nos enseña a orar correctamente, porque Él conoce lo profundo de Dios. Entonces nuestra oración tendrá poder y se va a convertir en un verdadero gozo. Efesios 6:18. Orando en todo momento en el Espíritu, con toda oración y súplica. Cuando nos damos cuenta que esto en nuestra vida solo son palabras, tenemos la sensación de que nos falta algo, porque en realidad esto no lo estamos experimentando. Por eso quiero que veamos tres cosas. Primero, lo que no es orar en el Espíritu. Segundo, lo que es orar en el Espíritu. Y tercero, cómo se hace. Veamos primero lo que no es orar en el Espíritu. Orar en la carne no es orar en el Espíritu. Orar en la carne se basa en la capacidad
y el esfuerzo humano. Por eso es que se tienen dificultades al orar, porque comenzamos a hablar, nos faltan palabras, nos callamos porque no tenemos nada que decir, y si seguimos obligándonos a hacerlo, no estamos orando en el Espíritu. ¿Cómo vamos a superar esta dificultad en la oración? Cuando oramos en la carne, estamos confiando en nuestra capacidad de orar y comenzamos a orar tratando de superar nuestras dificultades. Por eso el Señor nos advirtió acerca de esto. Mateo 6, 7. Y al orar, dice, no usen vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Cuando oramos en la carne, como no tenemos mucho que decir, pronto nos rendimos. El éxito de la oración no depende de cuánto tiempo pasamos orando, ni cuántas palabras bonitas salen de nuestra boca. Podemos tener buenas palabras y también palabras doctrinalmente correctas, pero la Escritura dice que el Espíritu es el que da vida. Y también es el Espíritu de verdad. Y lo primero que Él hace es que todo sea vivo y vital. Y por supuesto hay mucha diferencia entre la vida y la vivacidad que produce el Espíritu. Y entonces pronto se ve la oración artificial. La oración artificial no es más que una imitación de la oración verdadera. ¿Estamos hasta ahí? ¿Están entendiendo? Orar en la carne es una falsificación o una imitación de orar en el Espíritu. Entonces, ¿cómo podemos orar genuinamente? ¿Cómo? Ahora lo vamos a ver. Porque vamos a ver precisamente lo que sí es orar en el Espíritu. O sea que toda esa palabrería y verborrea no es orar en el Espíritu, es orar en la carne. Ahora vamos a ver lo que es orar en el Espíritu. En la carne, ¿quién es el que empuja la oración? Nosotros. Nosotros la empujamos. En el Espíritu, es el Espíritu quien nos mueve a orar como conviene, experimentando la vida que trae la oración en el Espíritu. Orar en el Espíritu no es orar con electricidad en el cuerpo. Orar en el Espíritu a veces solo puede salir un gemido. Un gemido del alma. Porque el dolor es tan grande, la fatiga es tan grande, el clamor es tan grande, que solamente sale un gemido de adentro. Y todos los que son hijos de Dios pueden ejercitar el privilegio de mantener esa relación estrecha con el Espíritu Santo y saber realmente que Dios nos está escuchando. No solamente nos está escuchando, sino que nos va a ayudar a vaciarnos
a sacar lo que está dentro, a quitar ese dolor, esa angustia interna. Porque lo más importante en una relación con el Espíritu Santo para la oración es comprender el privilegio inefable de tener un tiempo necesario para poder invocar al Espíritu de Dios y someternos por completo a su dirección. Los cristianos no deben permanecer como niños en Cristo. Primera de Corintios 3:1. Decía Pablo a los corintios, colaboradores de Dios, de manera, decía, que yo, hermanos, no pude hablarles como a personas espirituales, sino que tuve que hablarles como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué quería decir Pablo? Quería decir que no les pudo explicar otras cosas porque la gente no entendía. Cuando la gente no entiende, es niña. Es niño, es niña o es niño. Porque no entiende. Pero Dios quiere que podamos crecer, ser hombres y mujeres maduros, maduros espiritualmente, que conozcan al Señor y le sirven. ¿Cómo vamos a conocer al Señor? Aquí está como Él es. Aquí está como Él responde. Aquí está todo. Todo lo que nosotros necesitamos saber de Dios. Entonces necesitamos saber y conocer al Señor. Necesitamos servirlos. Necesitamos ser testigos suyos entre los que no creen o entre los que nos rodean. Y entonces ellos van a experimentar la bendición también. ¿Cuándo? Cuando estén en contacto. No se necesita mucho para eso. Sin orientación espiritual, a los creyentes se les hace bien difícil comprender y hacer suya la enseñanza del apóstol Pablo acerca de la obra del Espíritu en el creyente. Efesios capítulo 4, verso 12. Está hablando Pablo y está hablando claramente y lo quiere hacer de la forma más sencilla, porque les dice a fin de perfeccionar. ¿A quién iban a perfeccionar, a afinar, a corregir, a progresar, a prosperar? ¿A quién? A fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos dejemos de ser niños y lleguemos a la madurez. Entonces, cada creyente tiene la necesidad de ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hay que aprender a orar en el Espíritu, porque hay una mejor vida de oración. Y todo lo que podamos hacer para servir al Señor tendrá poco valor si no es inspirado por el poder del Espíritu Santo. Cuánto más, dice Jesús, vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los que se lo pidan.
Entonces es para todo. Hay que pedirlo, hay que pedirlo. Debemos renovarnos en el espíritu para agradar a Dios y ayudar a otros. ¿Qué es renovarnos? A veces cuando la persona es anticuada le dice, tenés que renovarte. Le está diciendo, tenés que remozarte, tenés que hermosearte. ¿Por qué? Porque está anticuada, ¿no? Igual pasa en la iglesia, la gente se queda anticuada en su fe. Tiene que renovarse en el espíritu para agradar a Dios y ayudar a otros para que nuestra oración cumpla el propósito de Dios. Debe ser originada en Él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Renovarnos. ¿A cuántos les gusta renovarse? Ay, necesito un viaje aunque sea de 3 días para renovarme. Necesito ir a la peluquería para que me hagan una renovación de tinte. Ya va por acá el tinte, entonces le pintan un poquito y se siente renovado uno, ¿no se siente? Se siente. Necesito tapar mis canas. ¿Se siente renovado o no se siente? Se siente. Necesito bajar de peso. ¿Se siente renovado o no se siente? Se siente, pues hasta más liviano se siente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos renovarnos en el espíritu para agradar a Dios. Porque entonces, si nosotros nos renovamos, nuestra oración va a cumplir un propósito. Porque las oraciones deben estar originadas en Él. Entonces, orar en el Espíritu significa que Él mismo es el que da el poder, Él mismo es el que ilumina nuestra mente y nuestro corazón ayudándonos. Romanos capítulo 8, verso 26 y 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, ¿cómo se hace? Primero debemos admitir nuestra incapacidad de orar. No sabemos orar como conviene. Entonces, somos incapaces de orar como conviene. ¿Por qué? Porque no sabemos. Nos vamos a enfrentar a nuestra tendencia de tratar de orar por nuestra cuenta. Dios da una palabra para que oren los intercesores. Los intercesores oran al principio, se reúnen para orar por lo mismo hasta que se cansan. Se cansan y lo dejan. ¿Quién les suspendió la orden de orar? ¿Quién les suspendió? Ellos mismos suspendieron, porque Dios quiere que oren hasta que se cumpla, hasta ver, porque cuando vean eso va a edificar sus propias vidas. Entonces tenemos que reconocer que la oración es una actividad espiritual y no carnal. Y si admitimos nuestra sequedad, nuestra falta de vida y lentitud espiritual, nos va a ser más fácil,
porque la oración es una actividad espiritual y el poder de la carne no beneficia a nadie. Dos, tenemos que disfrutar la comunión viva con Dios. La comunión es compartir, es un dar y un recibir. No estás tratando de entablar una conversación con alguien que no conoce o con alguien que no quiere hablarte. Cuando te acercas a Dios, no es Dios, no quiero hablar con esto, que ore nomás y que repita sus palabras. No. Dios quiere hablarnos. O sea que al acercarnos a Él para entablar una conversación es porque nosotros le conocemos y Él nos conoce. ¿Por qué? Porque tenemos un espíritu de adopción que nos lleva directamente a la presencia de Dios. Y eso es un acto vivo de comunión. Eso nos debe hacer vibrar. Y entonces, cuando empezamos a orar, cualquier lugar, el que sea, se convierte en un trono celestial, porque el Espíritu Santo descansa en la presencia de Dios de una manera pasiva. Habrá audacia, sí, para clamar las promesas de Dios. Debe haber audacia. Se debe suplicar con audacia y el resultado de la obra del Espíritu es que nos podamos inclinar delante de Dios con temor, pero como hijos. ¿Por qué? Porque Él no está lejano, es conocido por nosotros. O sea que no nos inclinamos ante un Dios desconocido o lejano, sino delante de uno que es nuestro Padre. ¿Quién es el que se acerca a su hijo y le dice, papá, quiero contarte esto? Vaya para allá el pelado malcriado. ¿Quién le dice eso? Nadie. En lo humano, nadie. Ya le va a decir, vení, ahorita, vení. Te voy a atender, contame qué te pasa. El Espíritu Santo nos infunde audacia para nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque nos enseña a abogar por las promesas de Dios en su misma presencia. Y la belleza de esta audacia es que es una audacia humilde y santa. No es que uno va allá en forma bravucona y le dice, ya dámelo, hombre. Ya pues, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No va uno así. Va uno con humildad delante de un Dios que es santo. Porque uno no va a reclamar, uno no va a exigir, uno va a presentar sus peticiones. Va a darle al Señor a conocer lo que tiene en el corazón. Él lo sabe, Él lo sabe. Y eso es lo que debemos entender, que con Él, a Él no podemos acercarnos con hipocresía, porque Él lo sabe todo. Debemos pedirle al Padre que renueve nuestro espíritu en nosotros y después que nos enseñe a orar en el Espíritu y después que nos enseñe a funcionar en los dones. Normalmente el creyente piensa que todo lo que tiene que hacer es pedirle a Dios que le enseñe a orar y le va a enseñar de inmediato, pero no es así. Primero nuestra vida espiritual se tiene que fortalecer. Y una vida espiritual fortalecida nos capacita para orar mejor. Cuando le pedimos que nos enseñe, también es importante que abramos nuestro corazón a su influencia, de manera que cobre vida nuestros anhelos
y comencemos a rendirnos a la obra del Espíritu. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.